Bien, vamos a repasar un poco cómo ha avanzado la riqueza en el mundo y muy particularmente en algunos países de América Latina. De acuerdo a instrumentos que tenemos como son las series Madison o el proyecto Madison. Les recuerdo, el proyecto Madison es un proyecto hecho por una universidad holandesa dirigido por un economista él es economista y es especialista o era especialista en población, especialista en demografía, demógrafo. Ya murió, él muere el año 2011, pero sus discípulos siguieron con la misma investigación. Las cifras que yo tengo son hasta el año 2018. De los años 50 en adelante, más que de los años 50, de los años 70 en adelante, las cifras son bastante homogéneas con las demás fuentes de información. Antes de eso, es un poco difícil determinar un valor de PIB per cápita para los países porque no existía la contabilidad nacional. Entonces son cuentas que se hacen sobre distintas fuentes sobre las cuales se van armando. De todas maneras, el proyecto Madison, que es un proyecto que ha sido reconocido en el mundo, merece cierto prestigio, que tiene cierto prestigio, de alguna manera nos da una visión, una radiografía de lo que era el mundo hace 200 años. En realidad, de algunos países nos muestra cifras anteriores, pero el punto de partida donde se recoge la gran mayoría de los países es 1820. Entonces vamos a partir de ahí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos seleccionado algunos países, no están todos los que hoy hubiera pensado seleccionar. Por ejemplo, me falta Irlanda. Me hubiera gustado que Irlanda esté ahí, pero lo podremos integrar para clases posteriores. ¿Ya? ¿Por qué Irlanda? Porque Irlanda, habiendo sido el país más pobre de Europa y un país realmente pobre a principios del siglo XX, pobre, realmente pobre de miseria, hoy es el país con el PIB per cápita más alto del mundo, que lo define como el país más próspero, el país más rico del mundo en términos per cápita. ¿Qué fue lo que Irlanda hizo para llegar a donde está? Bueno, también está Luxemburgo, que era un país más del montón y que hoy es uno de los países más ricos del mundo. Son todos países pequeños, ¿ya? Pero precisamente han alcanzado cosas o metas que otros simplemente cierran los ojos y dicen esto es imposible. Inclusive han superado a los que eran los países más ricos del mundo. Han superado, por ejemplo, a los Estados Unidos en la actualidad. Estados Unidos estaba también por debajo de Inglaterra. Inglaterra es el país más rico del mundo. Estados Unidos ya para el año 1900 ya ha superado a Inglaterra. Entonces vamos a ver este proceso con algunos países latinoamericanos. No incluí tampoco incluía el Ecuador, debía haberlo incluido. Voy a modificar la serie y los cuadros para incluir también al Ecuador y vernos nosotros mismos retratados en ese ambiente. Pero aquí, ¿qué es lo que quiero que aprendamos ya como estudiantes al finalizar la carrera?
Los políticos maniobran con las cifras. Nos muestran, por ejemplo, el avance que ha tenido el Ecuador en los últimos 10 años o en los últimos 20 años. Mira cómo hemos crecido, mira qué buen trabajo hemos hecho. Pero en realidad esa tasa, ese crecimiento lo han tenido todas las economías del mundo. Hasta Haití ha crecido, que es uno de los países más pobres. Burundi, que es el país más pobre, ha tenido cierto crecimiento. Burundi tiene un PIB per cápita alrededor de $200 anuales. Es el país más pobre del mundo. La pregunta es, ¿qué tan rápido hemos crecido? ¿O qué tan rápido hemos crecido en términos de otros países del mundo que también han ido creciendo? Quiero que piensen un poquitito en todas esas teorías que a ustedes les enseñaron de centro-periferia, de dominación, de norte-sur. Todo ello que nos hace ver una suerte de conspiración de los países ricos para mantener aplastados los países pobres. Todo un sistema mundial que está diseñado para que los ricos sean siempre ricos y los pobres sean siempre pobres. Creo que eso fue lo que ustedes les enseñaron en desarrollo económico. Bien, hay algunos países que me faltaron por incluir, les repito, pero quiero que vean más o menos cómo va evolucionando el cuadro que vamos a observar desde 1820. Este es nuestro primer cuadro. Corresponde precisamente a 1820. ¿Quiénes están incluidos acá? Bueno, he querido incluir algunos países que tengo marcado en azul. El caso de Corea, el caso de Japón. Singapur, ¿por qué no está en este cuadro? Porque Singapur simplemente ni siquiera existía en el mapa. Singapur es un país que nace en el siglo XX prácticamente y nace como desprendimiento de Malasia. Entonces no hay cifras de Singapur, no hay cifras de esa isla que sean distintas a las cifras de Malasia. En azul, ¿qué tenemos? Bueno, en azul tenemos los países europeos, aquellos famosos imperios europeos. Tenemos a Estados Unidos y en rojo hemos marcado América Latina. ¿Cuál es el país con el mayor per cápita para 1820? Bueno, es Gran Bretaña. Ahora, para 1820, a precios de 2011, el PIB per cápita de Gran Bretaña no era muy diferente al PIB per cápita de Haití hoy. Para que tengan una idea. Los países centroamericanos tienen un PIB per cápita hoy superior al que tenía Gran Bretaña en 1820. ¿De acuerdo? Entonces, siendo el país más rico, siendo la potencia más rica del mundo, pues era un país pobre. En términos de cuánto significaba $3.300 anuales por habitante. Estados Unidos estaba luego muy cerca, muy cerca de Italia. Luego venía Bélgica. Y después de estos países, que eran los líderes en el mundo, miren quién aparece. Uruguay.
Uruguay, que aparece por arriba de Austria, que aparece por arriba de Portugal, que aparece por arriba de España. E igualada con España, miren quién aparece. Argentina, que está por arriba de Alemania, está por arriba de Japón y está por arriba de Corea. Y si ustedes observan por arriba de Corea, hay otros países latinoamericanos como es Venezuela, Colombia o Chile, con un PIB per cápita superior al de Corea. ¿En qué año estamos? 1820. Caminemos un poco hacia adelante. 1865. Escogí este año particularmente porque, y agregué otros países latinoamericanos que no los tomé en cuenta luego, como es el caso de Colombia, de México, de Brasil y de Perú. Pero si ustedes se dan cuenta, acá seguimos en las mismas condiciones. Gran Bretaña es el país más rico, ha evolucionado, ha pasado de $3.000 anuales a 5.000, casi duplica la riqueza en 65 años, la riqueza per cápita, 65 años, pero sigue siendo un país pobre. Este PIB per cápita a precios del año 2011 no es muy distinto al que tienen los países centroamericanos, por ejemplo. Estamos hablando de 1865. Sigue Estados Unidos en segundo lugar y miren quién viene después. Uruguay con $3.000 per cápita. Con el mismo per cápita que tenía Gran Bretaña 65 años antes. Esto es Canadá, Argentina, Venezuela. Observen que Argentina y Venezuela, lo mismo que Uruguay, tienen un PIB per cápita más alto que España. Y la diferencia entre Canadá y Argentina no es mayor. Es una diferencia mínima. Notarán asimismo que las diferencias de PIB per cápita entre los países no es muy grande. Son 3/5 del PIB per cápita de Gran Bretaña y Uruguay tiene 3/4 del PIB per cápita de Estados Unidos. Prácticamente le va pisando los talones. Ya aquí tenemos el año 1900. Entramos ya, o vamos a entrar ya al siglo XX. Y ya en el siglo XX, pues tenemos otros países de la muestra que están antes que Argentina, antes que Uruguay y antes que Chile. Pero aquí con este cuadro quiero que ustedes vean qué ha ocurrido con Argentina entre 1865 y el año 1900. ¿Qué ha ocurrido en 35 años? Argentina ha pasado de $2.160 per cápita a $4.500 per cápita. En solo 35 años ha duplicado el PIB per cápita. A Inglaterra le tomó 45 años duplicar su PIB per cápita hasta el año 85. Argentina lo duplicó en menos de 30. Y se coloca muy por arriba de Italia, muy por arriba de España, muy por arriba de Portugal. Uruguay, que era el país latinoamericano más rico,
pasa a segundo lugar y con un PIB per cápita que no es muy distinto al que tenía 35 años antes. Tenía $3.000, ahora tiene 3.387. Uruguay casi no ha crecido. Argentina ha duplicado su PIB per cápita y se coloca a la altura de Austria y a la altura de Alemania. ¿Se pueden imaginar ustedes un país latinoamericano como Argentina con un nivel de riqueza semejante al de el Imperio Austríaco o Austrohúngaro, o en ese entonces Alemania? Parece difícil de creerlo, ¿no? Pero era así. Ahora, veamos, aquí hay dos países que están creciendo. El uno es Singapur y el otro es Japón. Singapur y Japón ya pasaron a Venezuela, ya pasaron a Colombia, pero aún están muy lejos, muy lejos de Chile, muy lejos de Uruguay y mucho más lejos de Argentina. Tiene un nivel de desarrollo que es la mitad del que tiene Argentina. Por favor, pónganle mucho cuidado a estos dos países, que a principios del siglo XX eran países tan pobres como muchos países latinoamericanos. Aquí ya podemos comparar qué es lo que ha pasado en los últimos 80 años. Estados Unidos ha multiplicado su PIB per cápita de 2.600 y ha llegado ¿a cuánto? A 8.000. El crecimiento del PIB en Estados Unidos, del PIB por habitante, se ha multiplicado por 4. Y eso es lo que hace que Estados Unidos, que estaba detrás de Inglaterra, pase a encabezar la lista de la muestra y Gran Bretaña pase al segundo lugar. ¿Gran Bretaña dejó de crecer? No, no dejó de crecer. Pasó de 3.300 a 7.000. Duplicó el PIB per cápita. El problema es que Estados Unidos lo multiplicó por 4. Y es el crecimiento el que determina que Estados Unidos ya para el siglo XX sea el país más rico del mundo. Bélgica, que aquí estaba en 2.300, aquí está en 6.000. Casi multiplica su PIB per cápita por 3. Eso le hace desplazar a Italia. Miren Uruguay, de casi 2.000 a 3.300. Y miren Argentina, de 1.500, 1.600, sube a 4.500. Multiplicó el PIB per cápita por más de 2. Esto es crecimiento económico. ¿Dónde está ahora Portugal? ¿Dónde está España? ¿Dónde está Austria? Que eran más ricos que Argentina en 1820. Argentina ya la superó. Y Argentina ya está, igual que Austria, igual que Alemania, codeándose con dos potencias europeas. Veamos qué pasa en 1920. 1920 es un año importante porque es 2 años después de la posguerra y es precisamente donde se comienza a crear el caldo de cultivo de la Segunda Guerra Mundial con el surgimiento y fortalecimiento de los nacionalismos en Europa.
Vean Argentina ya dónde está. Vean Alemania. Miren a Chile dónde está. Por arriba de Austria, por arriba de Italia, por arriba de España, por arriba de Japón, por arriba de Portugal, por arriba de Corea. Por aquí nos aparece Corea como el más pobre. Más pobre que Colombia, más pobre que Venezuela, más pobre que Cuba, aquí está Cuba, más pobre que Panamá, tiene un nivel muy parecido al de Cuba, más pobre que Costa Rica. ¿Qué año estamos? 1920. Pero quiero que se fijen en Argentina. Con un PIB per cápita semejante al de Bélgica, apenas inferior al de Inglaterra y la mitad del PIB per cápita de Estados Unidos. El 50% del PIB per cápita de Estados Unidos. La mitad de rico que Estados Unidos. Más claro. Aquí vamos a comparar qué ha ocurrido en estos últimos 20 años. Es decir, vamos a comparar el año de 1900 con el año de 1920. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos? No ha crecido mucho. De $8,000 per cápita ha pasado a 10,000. Claro, son 20 años, pero no es mucho lo que ha crecido. Gran Bretaña, miren, de 7,500 ha bajado a 7,000. Gran Bretaña ha tenido problemas. ¿Por qué? La guerra. Bélgica ha crecido algo, pero casi nada. Alemania ha disminuido su PIB per cápita de 4.700 a 4.457. Se ha empobrecido. Argentina ha pasado de $4,500 a 5,500. Si ustedes se dan cuenta, el crecimiento más alto dentro de los países de la muestra, después de Estados Unidos, es el de Argentina. Estados Unidos crece $2,000 el PIB per cápita, Argentina crece $1,000 en el PIB per cápita. Miren Chile dónde está. Por arriba de Austria, por arriba de Italia, por arriba de España, por arriba de Japón, por arriba de Portugal. ...1945, finales de la guerra. Estados Unidos ya están 16,000. ¿Se acuerdan que estaban en 10,000 el año 20? Ahora están 16,000. Gran Bretaña está en 11,000. Alemania está en 7 y mírenlo a Argentina. Casi igual que Alemania. Por arriba de Bélgica. Miren Venezuela dónde está. Ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, miren dónde está Venezuela, miren dónde está Chile, miren dónde está Uruguay. Vean el PIB per cápita de Bélgica, compárenlo, por ejemplo, con Colombia. América Latina no estaba tan mal. Y tenía países que estaban mucho mejor que muchos países europeos, inclusive que potencias europeas.
Esto es 1958. ¿Por qué cojo 1958? En 1957 se inicia el Plan Marshall en Europa. Los países europeos comienzan la reconstrucción con fondos que da a los Estados Unidos con asistencia técnica y con asistencia financiera. En 1949 se le ofrece a América Latina el famoso punto 4 del que ya hablamos, y el resultado es que América Latina lo desprecia y sigue las directrices de CEPAL, que es el famoso crecimiento hacia adentro, la famosa teoría de centro-periferia, donde había una potencia llamada Estados Unidos con $16,000 de ingreso per cápita, que empobrecía al resto del mundo para ser ellos más ricos. Pues observen lo siguiente, ya en 1958, Luxemburgo ha desplazado a la Gran Bretaña. Venezuela está por arriba de Alemania, por arriba de Bélgica, por arriba de Austria, por arriba de Italia, por arriba de España, por arriba de Portugal, por arriba de Japón. Chile, Uruguay, Argentina y Venezuela están por arriba de Japón. Y todos ellos están por arriba de Singapur y por arriba de Corea. A ustedes les meten en la cabeza que América Latina siempre ha sido pobre, pero eso no es verdad. Muchos países de América Latina competían con Europa en términos de riqueza. Y esta posición que tiene Venezuela y esta posición que tiene Argentina frente a los países europeos del Mediterráneo, como es España, como es Portugal, como es Italia, es lo que explica el por qué italianos, españoles, portugueses abandonan su tierra para ir ¿a dónde? Pues para ir a Venezuela, para ir a Argentina. Porque no eran países pobres, porque eran países ricos. Porque eran países mucho más ricos que los países europeos del Mediterráneo, a los que hoy admiramos tanto. Esos países que en 1947 aceptaron el apoyo financiero, técnico, logístico que le significó el Plan Marshall, que se decía que era para dominarlos, para hundirlos, para destruirlos, para someterlos. Y hablando de sometimiento, quiero que vean lo que pasa con Bélgica, lo que pasa con Estados Unidos más adelante. Pero quiero que vean a Venezuela y quiero que vean a Argentina, que hasta 1958 eran países que se codeaban entre los países más ricos del mundo. Aquí tenemos el cuadro 1920-1945. Veamos, Argentina cae el PIB per cápita, cae el PIB per cápita argentino de casi 7 a 5.500. Esta es la famosa crisis que se dice que sufre Argentina cuando se cierra el mercado europeo. Y sí tenían razón. Pero miren, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Qué pasa con Chile? Es más o menos la misma situación.
pero se siguen manteniendo en la cabeza del mundo. Ya pasó la guerra, ya pasó la crisis, ya se reabrieron los mercados, ya pasó la coyuntura. Y aquí estamos en 1970. Un año después yo me graduaré de bachiller y 2 años después entraré a estudiar economía. Y este era el panorama del mundo en 1970. Estados Unidos con 23.000, 24.000 dólares de PIB per cápita. Luxemburgo con 20.000 dólares de PIB per cápita. Alemania con 17, Gran Bretaña con 17, por debajo de Alemania. Bélgica con 16, Austria con 15, Italia con 15. Ya Japón ha dado el salto y está igual que Austria e Italia. Y ya Japón, igualando con Venezuela, ya la supera ligeramente. 1970. Faltan 30 años para terminar el siglo XX y ya Japón alcanzó a Venezuela. ¿Se acuerdan dónde estaba Japón antes? Por acá, ¿no? Mírenlo ahora. Miren Argentina dónde está. Estos países como Italia, como Austria, que veían a los argentinos como lo máximo, que hoy comienzan a ver los chiquitos. Ya comienzan a ver los subdesarrollados. Y aquí entonces nos tenemos que preguntar qué pasó entre 1957, 1958, 1960 y 1970. ¿Qué pasó en esa década? La década de 1960 a 1970. Es una década donde en el mundo hay un crecimiento económico significativo. Miren, Singapur ya superó a Costa Rica, ya superó a Panamá, Colombia ya superó a Cuba. Corea ya se está igualando con Cuba, pero sigue siendo un país que está bien abajo. Japón, miren ya dónde está. Y veamos cuánto han crecido los países entre 1958 y 1970. El PIB per cápita de Estados Unidos ha pasado de 16.900 dólares, 17.000 dólares, a 23.000 dólares. En promedio, cada norteamericano ha aumentado su ingreso, ha aumentado su consumo. ¿En cuánto? 8.000 dólares. En Luxemburgo se ha pasado de 15 a 20. En promedio, cada habitante de Luxemburgo ha aumentado su ingreso per cápita en 6.000 dólares. ¿Qué pasa con Alemania? Tenía un PIB per cápita de 12.000. Ahora está en 17.5. Ha crecido Alemania. Se ha enriquecido Alemania. Ha aumentado el bienestar en Alemania. ¿Qué pasa en Venezuela? Estaba en 11. Ahora está en 15. ¿Ha aumentado? Sí, claro. Pero tenemos Japón, Italia, Austria, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania. Todos esos países han crecido más que Venezuela. ¿Y dónde está Argentina? Argentina ha pasado de 9.000 a
11.600. ¿Se ha enriquecido Argentina? Sí. ¿Ha aumentado la prosperidad de los argentinos en la década de los años 60? Sí, pero de manera mínima frente a lo que ha ocurrido con los europeos. ¿Qué pasa con Chile? Sube de 6.900, 7.000 a 8.000. Uruguay pasa de 7.700 a 8.000. Un crecimiento mínimo en esa década. ¿Qué pasa con Cuba? Si se dan cuenta, no hay crecimiento alguno. ¿Qué pasa con Panamá? Sí, tiene un crecimiento significativo, pero América Latina, el crecimiento de América Latina comparado con el crecimiento de Europa y comparado con el crecimiento de estos países emergentes que hemos pintado con azul, no es nada. ¿Qué pasa con Japón? Japón pasa de 5.200 a 15.000. El PIB per cápita de Japón se multiplica por 3 en 10 años. Singapur, de 2.800, pasa a 6.600. Se multiplica por 2,5 veces. Corea pasa de $1.500 a casi 3.000. Corea se duplica. Esto ya es 1980. Miren Venezuela. Todavía está por arriba de España. Todavía está por arriba de Singapur. Y todavía está por arriba de Portugal. Sigue siendo el país más rico de América Latina. Pero miren la ventaja que ya les han tomado los demás. Y miren qué ha pasado con Gran Bretaña. ¿Ha crecido Gran Bretaña? Sí. Pero miren, Italia lo ha superado, Japón lo ha superado, Austria lo ha superado, Alemania lo ha superado y Luxemburgo lo ha superado. Ese gran imperio que fue el país más rico del mundo, el siglo XIX, en este momento, ya para 1980, si no me equivoco, es uno de los países ricos de Europa, pero ya no es el más rico de Europa. Estados Unidos sigue siendo el más rico del mundo, pero observen qué va pasando con Luxemburgo y vayan poniéndole ojo a este país. Singapur, que al principio lo teníamos acá, ¿se acuerdan? Miren ya por dónde va. Vamos a ver cuánto ha crecido Singapur. Ha pasado de 6.600 a 13.000 en 10 años. Veamos Corea, de 3.000 a 6.000. Ha duplicado su PIB per cápita. ¿Qué ha pasado con Japón? Ha pasado de 15 a 21. Y miren Luxemburgo, de 20 ha subido a 25. Venezuela, en cambio, de 15 pasa a 16. ¿Ha crecido? Sí, pero mucho menos que el resto de los países que más progresan en el mundo. Si hasta la primera mitad del siglo XX era de los países que más progresaba, hoy es uno de los países que menos progresa. Y miren Argentina, de 11 pasa a 3. ¿Creció? Sí, sí creció. Los argentinos dicen, mirá, che, qué bien que nos ha ido. Hemos crecido $2.000 en PIB per cápita en solo 10 años. Pero eso al lado de lo que han crecido otros.
No era nada. ¿1990? ¿Ya ven dónde está la América Latina? Se los he dejado en rojo. Se los muestro. Aquí está Venezuela y Argentina. Esto es 1970. Esto es 1980. Aquí está Venezuela y aquí está Argentina y aquí está Uruguay. Y esto es 1990. Ya Corea, que se acuerdan que era el país más pobre, ya superó a Venezuela. Miren Singapur dónde está. Miren Japón dónde está. Miren Luxemburgo ya igualó a los Estados Unidos. 36.900 PIB per cápita, 36.700 PIB per cápita. Están ahí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar para el año 2000? Pues en el año 2000 tenemos algunos cambios en América Latina. Chile pasa a liderar América Latina. Es el país más rico de América Latina el año 2000. Le sigue Argentina y Venezuela. Pero miren ya qué lejos están de Corea, que primero había sido el más pobre. Miren qué lejos están de Japón. ¿Se acuerdan que estaban por arriba de Japón? Miren qué lejos están de Japón. Miren qué lejos están de Singapur. Y ¡wow! ¿Qué pasó con el país más rico del mundo? Fue desplazado por Luxemburgo. Uno de esos países que recibió en 1947 la ayuda financiera de este fulano, que se decía que era para mantenerlo sometido, pues ya para el año 2000, ese país ya supera a los Estados Unidos en términos de PIB per cápita, y no es el único. Si nosotros vemos esto tapando la pantalla de aquí para allá, vemos Chile, 15.000, frente a un PIB per cápita de Ecuador de 8.000, pues triplica nuestra riqueza. Si vemos una Argentina con 14.000, pues decimos, wow, al lado de Ecuador, qué maravilla. Pero si vemos frente a lo que eran estos países en el mundo, nos damos cuenta de que algo ha pasado. Aquí comparamos el año 2000 con el año 90. En el año 90, Luxemburgo estaba en segundo lugar, ahora está en primer lugar. Pasó de $36.000 PIB per cápita a $50.000 PIB per cápita. ¿Qué hicieron estos luxemburgueses? Lo podemos estar conversando en algún momento. Japón. Pobres japoneses tuvieron crisis. Pero observen que la crisis no es tanto. El problema es que hay otros que crecieron más. Aquí estaba en 29.000, casi $30.000, y aquí está en $33.000. $3.000 de crecimiento en el PIB per cápita anual. El problema es que Alemania, Bélgica, Austria crecieron más rápido y por lo tanto se adelantaron a Japón. Veamos Corea. Aquí estaba en 13.000, aquí está en 23.000. $10.000 más
de crecimiento de PIB per cápita. Casi duplican el PIB per cápita los coreanos. Y Singapur, ¿se acuerdan los pobretones que estaban acá abajo? Véanlos aquí. Y aquí están en tercer lugar. Este es el año 2010. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Lo ven a Estados Unidos? $49.000 de PIB per cápita. Frente a 54.000 de Luxemburgo y frente a 58.000 de estos que eran uno de los países más pobres del mundo. Y mírenlo ahora. En 1965 este país era uno de los más pobres del mundo. ¿Cuánto tiempo le demoró en llegar a ser el primero? 35 años. En 35 años lograron no solamente comerse a toda Europa, sino desplazar a Estados Unidos. Aquí está Japón, aquí está Corea. ¿Se acuerdan? El otro pobretón. Aquí está Portugal y aquí está Argentina y Chile, iguales. Venezuela, Uruguay, Panamá, Costa Rica, Colombia y al final de la cola, pues, Cuba. Si ponemos a Ecuador, va a estar por aquí también. Esa es la comparación entre el principio y el final de esa década. Y aquí finalmente tenemos 2018. Para el año 2018, entre el 2010 y el 2018, en América Latina hay cambios significativos. ¿Se acuerdan que al principio estaba Chile, Argentina? Ahora, Panamá es el primero. ¿Se acuerdan que estaba al final? Ahora Panamá está en primer lugar. $22.000 PIB per cápita. Semejante a un país europeo como Portugal. Por lo menos no tan lejos. Pero muy lejos de lo que era Singapur, que era más pobre, de lo que era Luxemburgo, o de lo que era Japón, o lo que era Corea. En segundo lugar está Chile, muy pegados los dos, Panamá y Chile. Luego viene Uruguay. Y en cuarto lugar, Argentina. Quinto lugar, Costa Rica. Luego viene Colombia. Y Venezuela a la cola. Esto es comparando el año 2010 con el año 2019. Panamá crece de 19.000 a 22.600. Es un buen crecimiento. Chile tiene un crecimiento de casi $3.000 PIB per cápita en 10 años. No es malo. El problema es que es insuficiente para entrar en competencia con los que antes eran más pobres que ellos. Venezuela, que estaba en 17.000, ya para el 2018 están 10.000. Un empobrecimiento real. Es decir, va atrás no porque los otros hayan corrido más hacia adelante, sino porque ha caminado como el cangrejo, para atrás. Y bien, aquí tenemos los cuadros de 1958, cuando surge la CEPAL, que empieza a darnos buenos consejos y empieza a decirnos que los Estados Unidos nos está martirizando, que nos quiere ver esclavizados,
que tenemos que liberarnos, que cuidadito con recibir fondos y cuidadito con seguir un camino capitalista, porque eso nos va a conducir al despeñadero. Y aquí está la realidad de América Latina, de los países más ricos de América Latina, ya en el siglo XXI, año 2018. Aquí están los países europeos que no le hicieron fuchi a los fondos del Plan Marshall. Y aquí tenemos los pobretones de Corea, Japón, la destruida, y Singapur, ese pueblito más atrasado que Balsar, en 1965, que aquí ya aparece como la primera potencia económica. Antes, más potente que Singapur, aquí vamos a encontrar esa Irlanda, pero no lo incluí. Que prácticamente no existía tampoco. Exacto. 1965, ellos tiran a la basura todo el modelo sustitutivo de importaciones y comienzan con un modelo de economía abierta, proyectándose al mundo. De 1965 al 2018, miren lo que han logrado. La pregunta es, ¿qué hizo Venezuela de bueno? Para caminar como el cangrejo. Que hoy tiene un PIB per cápita que es inferior al de 1958. Cuando era de 11.600, ahora está en 10.700. ¿Qué ha hecho Argentina? Que si bien ha duplicado el PIB per cápita, sí, lo ha duplicado en 70 años, cuando otros países lo triplican en una década. ¿Qué ha hecho Chile? Que si se dan cuenta, ha tenido un crecimiento espectacular, muy particularmente después de 1980, porque hasta 1880 Chile no crecía, estaba igual que Argentina. Y sí, ha pasado de 7.000 a 22.000, triplicó su crecimiento, triplicó su PIB per cápita. ¿En cuántos años? Casi 70 años. Entonces, si hemos de juzgarnos a nosotros mismos, si hemos de juzgarnos como países en eterna vía de desarrollo, creo que hay algunas cosas y algunos mitos que tenemos que estar rompiendo. El primero, que no estamos condenados a ser pobres, porque otros más pobres salieron de la pobreza. En segundo lugar, que cerrándonos, enconchándonos, como empezamos a hacerlo siguiendo los pasos de la CEPAL, cierra tu economía, ciérrate al mundo, desarróllate desde adentro. Tampoco es un camino. Tampoco es un camino el proteccionismo. Y en esto las lecciones que nos puede dar Singapur, por ejemplo, perdón, no solo Singapur, Nueva Zelanda, son tremendas.
Nueva Zelanda no está en el cuadro, pero también podríamos ponerlo. Es uno de los países con el mayor índice de desarrollo humano del mundo, cuando en 1985 estaba pasando por una crisis salvaje, parecida a la que tenemos nosotros. Yo quiero mostrarle esto porque normalmente cuando nos miramos a nosotros mismos y nos miramos en el espejo, y hay como Michelle que se echa el pelo para atrás y dice, es cierto que me ha salido pelo en la frente. No, ni a ti te ha salido, ni a mí tampoco. Los dos estamos más calvos. Nos miramos a nosotros mismos. Somos como el perrito que damos vueltas mordiéndonos la lengua. Perdón, mordiéndonos la cola. Correteamos detrás de la cola a ver cómo nos la mordemos. La pregunta es, ¿qué resultados hemos tenido a lo largo de 70 años de historia? 70 años donde cuando partimos teníamos países que eran mucho más ricos que muchos países europeos, que muchos países asiáticos. Países como Venezuela, que es el país más rico, es la primera reserva petrolera del mundo, más que cualquier país árabe. Y en los últimos 20 años, a lo único que se ha dedicado es a hacerle la guerra a los Estados Unidos, a financiar la rebeldía, a gastar la plata de los venezolanos y el petróleo de los venezolanos, repartiéndolo, comprando votos en la OEA. Con sus programas de petróleo a cambio de lealtad. O sea, finalmente, ¿qué ha ganado Venezuela en todo esto? Cuba. El PIB per cápita de Cuba, tengo también mi particular opinión. Para 1950, los cálculos que tenía CEPAL eran mayores que los cálculos que nos muestra el proyecto Madison, que les acabo de mostrar las cifras. Pero bueno, o sea, no puedo tomar cifras de una fuente y cifras de otra, tengo que tomarlas todas de la misma fuente, si hemos de ser honestos en lo que planteamos. Pero de acuerdo a las Naciones Unidas, Cuba tenía un PIB per cápita mayor que España, que Italia, que Portugal, que Francia. En 1960, Fidel Castro promete, y por ahí está el discurso, que lo dice en Estados Unidos, que le tomará a Cuba 10 años superar a Estados Unidos, y pronto en Cuba los cubanos no solo tendrán el nivel de consumo de los norteamericanos, sino que los norteamericanos verán con envidia a los cubanos. Que el problema es que llevan 70 años de miseria. Entonces, la pregunta es, objetivamente, ¿qué hemos estado haciendo? ¿En qué nos hemos equivocado?
¿Hasta qué punto la ideología le ha podido a la razón? ¿Hasta qué punto la ideología ha vencido a la razón? Hay un ejemplo, y déjenme ver, porque en este momento estoy pensándolo, justamente. Déjenme volver a las cifras, que quiero ver algo. Quiero que observen algo. 1970, 1980 y 1990. Y quiero que observen el PIB per cápita de España. En 1970, el PIB per cápita de España era de 9.511 dólares por habitante. 10 años después, está en 14.000. Un aumento prácticamente duplica su PIB per cápita en una década. España. ¿Qué pasa del 70 al 80? O perdón, del 80 al 90. De 14 pasa a 19, desacelera. ¿Y qué pasa con España del 90? Avancemos un poquito más. ¿Qué pasa del 2000 al 2010? España. De 27 a 31, no hay casi crecimiento. Y de 31 a... Si ven cuánto ha crecido España en los últimos 10 años. ¿Lo están observando? ¿Cuánto creció España en los últimos 10 años? ¿Pueden verlo? De 31.700 que tenía el año 2010, llega a 31.400 el año 2018. ¿Qué pasó con España? ¿Alguien me lo puede explicar? Del 70 al 80 y del 80 al 90 tiene un salto espectacular España. Pero del 2000 al 2018, el PIB per cápita de España, en vez de aumentar, se reduce. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó en España en 1980 y qué pasa con España el año 2010 al 18? ¿Qué piensas, Gaby? Por la migración, puede ser.
genera, ¿no? Los dos efectos son causados por políticos. Y para que no digan que es que son de izquierda, no, los dos son de izquierda. Como también es un político de izquierda, un laborista, el que sacó a Nueva Zelanda del enrolladero que tenía en 1985. Les voy a contar la historia. Vamos a ver la historia hacia atrás. Este es 80. No, aquí tenemos España. De 14 a 19. Y aquí tenemos España. De 19 a 27. De 27 a 31. ¿Qué pasó aquí? Bueno, muere el generalísimo Francisco Franco Bahamonde, generalísimo por la gracia de Dios y que Dios lo tenga en su gloria, pero que siendo de derecha mantuvo a España en la Edad Media. De hecho, la frase de alguien en su época decía que que Europa terminaba en los Pirineos. En otras palabras, que España estaba fuera de Europa. España no tenía nada que ver con Europa. España era un mundo y Europa era un mundo atrasado. Muere don Francisco Franco, primer ministro, hay un asesinato de Blanco, que era un almirante, y el Parlamento español elige a un socialista muy joven, melenudo. Se llamaba Felipe González. Felipe González era secretario del Partido Socialista Español y todos esperaban de que Felipe González destruyera España. Pero Felipe González no destruyó España. Felipe González colocó a España en Europa. Felipe González colocó a España en el siglo XX. Lo primero que hizo fue impulsar la inversión extranjera en España. España no podía salir adelante, España no podía alcanzar los niveles de desarrollo de los países europeos sin inversión extranjera. Y para él eso era absolutamente claro. Y para él era muy claro también que tampoco podía crecer España sin inversión nacional. Y entonces los socialistas empezaron a cuestionarlo. ¿Cómo es posible que tú, que eres socialista, empieces a apoyarte en la empresa privada y empieces a apoyarte en el capital extranjero, cuando toda la vida hemos estado en contra de eso? Y él dice, pero ¿qué es lo que España necesita? Y él se definía como un socialista humanista, porque para él el socialismo era importante, pero mucho más importante que el socialismo era el ser humano. Y la única manera de honrar al ser humano es sacándolo de la pobreza. Y la única manera de sacar a los seres humanos de la pobreza era a través de la inversión privada, la inversión productiva.
Hoy en Venezuela, por ejemplo, a Felipe González lo odian. Maduro lo odia. Pero es socialista. Un socialista en términos de sus objetivos, pero no en términos de cómo conseguir esos objetivos. Y el efecto que trae Felipe González sobre la economía española es de una explosión. Y eso es lo que genera precisamente ese efecto de migración, que ya la gente no se iba de España, como había ocurrido hasta antes, cuando los españoles emigraban a América Latina a buscar trabajo. Ahora son los latinoamericanos los que emigran a España a buscar trabajo, porque es un país europeo, ese país que en los años 80 era un país del tercer mundo. Y aquí lo vemos en las cifras. Vamos a la España de hoy. ¿Qué pasa con la España de hoy? España, año 2010, 31.700 dólares de PIB per cápita. 2018, 31.400. El PIB per cápita no solo que no crece, sino que en la década transcurrida se reduce. Y ojo, que aquí todavía no hay el problema del COVID, que es 2020. Todavía no hay el problema del COVID. El problema del COVID agudiza aún más el problema económico, la crisis económica en España. La Comunidad Económica Europea ha tenido que salir a rescatar a España con miles de millones de euros de crédito. ¿Por qué la crisis española? Es que están los mismos socialistas, pues. Con un Estado tremendamente grande, con un gasto público que es insostenible, con un sistema de seguridad social que es como el nuestro, insostenible. Y con un problema con todo lo que es la inversión privada de parte del gobierno central, de parte del gobierno de Sánchez, que muchas empresas han ido cerrando. Nissan cierra en España. Y entonces el desempleo comienza a cundir. No es un problema de quién maneja el país, sino por dónde lo llevas. Mientras lo manejó un dictador de derecha, España estaba en la Edad Media. Lo coge un socialista de izquierda y lo saca adelante. Pero lo saca adelante con medidas que son racionales. Necesitamos inversión. Y hay que traer inversión. Y necesitamos que los españoles confíen en España y que inviertan en España. Y la economía de España florece. Y así como la economía de España floreció, hoy la economía de España se está marchitando. Y nos lo dicen las cifras. Y les repito, eso está hasta el 2018. Ya el 2020 tenemos el problema del coronavirus y ya las cifras responden a otras condiciones distintas. España ha querido caminar por la senda del estado de bienestar, cuando los países que andaban por la senda del estado de bienestar, como era Suecia, Noruega o Finlandia, hoy están saliendo de él.
por la crisis que les causó. España es mucho peor, porque te crea un estado de bienestar que te protege al español y al no español. Y aquí hay un problema que no se trata de discriminación, se trata de costo. No porque los programas de bienestar social los da el Estado, significa que son gratis. No son gratuitos, alguien los paga. Y hay dos fuentes de pago, los impuestos y la inflación. La diferencia entre el uno y el otro es que en los impuestos lo pagan los más ricos y en la inflación lo pagan los más pobres. Y en España funcionan ambos. Por ahí me pasaron a Facebook un amigo que es socialista venenoso, un video, ¿no?, de un norteamericano que está en España y que se está haciendo atender porque ha sufrido algo, una gringa, y entonces le dice a la persona que le atienda, ¿cuánto debo? ¿Dónde tengo que pagar? Y la persona le dice, no, usted no tiene que pagar, porque en España la salud es gratuita, porque la salud es del pueblo. Y la gringa no entendía, porque en Estados Unidos ella tenía que pagar y en España era del pueblo. El problema es cuánta gente que llega a España de África, de Asia, de América Latina, y que apenas pisan el territorio, entran a devengar un estado de bienestar al que no han contribuido con un solo centavo, porque no pagan impuestos, porque ni siquiera tienen trabajo. Pero participan de un estado de bienestar que es cada vez más costoso. Los países nórdicos están saliendo de esa situación, porque tomaron conciencia de lo perjudicial que era, no solamente para la economía, sino para la sociedad misma. Hay gente que va a Estados Unidos y por eso los problemas de migración en Estados Unidos son tan bárbaros. Si en Estados Unidos no existieran los programas sociales que se ofrecen, Estados Unidos no tendría problemas de migración, podría migrar el que quisiera. Como ocurría a principios de siglo y hasta bien entrado el siglo XX. Estados Unidos recibía a quien fuera sin visa. Nadie tenía que pedir visa para entrar a Estados Unidos. El que entraba a Estados Unidos estaba consciente de que tenía futuro, pero ese futuro lo tenía que trabajar, lo tenía que sudar. Hoy, ¿cómo es la película? Poniendo el pie en Estados Unidos, ya empiezas a reclamar salud gratuita, ya empiezas a reclamar el seguro de desempleo, ya ya llegaste a la tercera edad. Si eres de la tercera edad, entras derechito con tu green card, porque el gobierno te tiene que dar la salud. Y entonces encuentras que hay un montón de gente que va a Estados Unidos, que no trabaja, vive de cupones y vive de esto, y va a aprovechar el estado de bienestar al que jamás ha contribuido. Y hoy la crisis que tiene Estados Unidos, que es una crisis bastante profunda, parte por ese lado. Y el problema de la migración en Estados Unidos parte por ese lado. Canadá, por ejemplo, si quieres entrar a Canadá, te piden un seguro de salud. Canadá tiene estado de bienestar, sí, pero si tú eres extranjero, yo fui a estudiar a Canadá, estuve un semestre y me exigieron un seguro de salud.
Es decir, yo no podía ir en Canadá a que me atendieran. Yo tenía que ir con un seguro de salud. Y me atendían contra el seguro de salud y me atendían contra la cobertura del seguro de salud que yo había adquirido. En otras palabras, se aseguran de que tú no seas carga para el Estado. En España tengo entendido que ya comienzan a pedir a los extranjeros seguro de salud. Por lo menos los que van a estudiar. Comienzan a solicitarle que vayan con un seguro de salud. Es decir, que el estudiante extranjero que está en España, si se enferma, que le da un apendicitis, un dolor de garganta, o se rompe un hueso, sea atendido contra una póliza de seguros. Pero ni así logras reducir la carga que significa el estado de bienestar. Que suena bonito, estado de bienestar, suena bello, suena hermoso. Los derechos. El problema es que son derechos sin deberes, son derechos sin contrapartida. Y en el mundo real los derechos cuestan. La pregunta es quién los paga. Si no los paga el beneficiario, ¿quién los paga? ¿Me explico? Entonces, observen cómo el caso del retroceso no es solo de Argentina, es también de España, un país europeo. ¿Que está infinitamente mejor que nosotros? Sí. Pero que lleva 10 años que no logra avanzar, también es verdad. Y que así como los países se enriquecen, así como los países logran enriquecer a su pueblo, también lo empobrecen. Porque la única manera de mantener una situación de bienestar es creando riqueza, no gastándola. No se puede gastar lo que no se ha creado. Todo gasto de riqueza que no es creada significa deuda. Y ese es el origen de la deuda que hoy tiene España con Europa, y es el origen de la deuda que tiene América Latina con el mundo. Y es el origen de la deuda que tenemos nosotros mismos con el resto del mundo. Bien. Bien, chicos, se nos está acabando la hora. Hasta ahora no he escuchado, a ver, escuché a Gaby hablar y creo que nadie más. Quisiera escucharlos hablar. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan, señores economistas? Porque ya casi son economistas. ¿Qué piensan al respecto? Un economista que no habla es un economista que no piensa. Un economista que no piensa, el título le queda grande. Leonardo, ¿qué opinas? Estoy tratando de analizar a mi esposa en España y asocio un poco la situación de allá con todo lo que usted ha conversado el día de hoy en la clase. Entonces me doy cuenta de que viéndolo de la manera en la que ya la hemos comprendido el día de hoy, ¿no? Entonces es correcto toda la situación porque de España nos envían, o sea, siempre se envía mes a mes, pero siempre se envía la misma cantidad.
siempre se envía la misma cantidad. Es decir que, Y va bajando también. ajá, exactamente. Ya, o sea, que no ha habido un aumento. O sea, por decir, no, nos conversa ya la persona que vive allá, no, es que ahora el sueldo no, lo subieron o la situación está mejor. No he escuchado una situación así del país de España. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, pues, ¿no? España es uno de los países más críticos de Europa. España ha sido salvada y ese es uno de los conflictos que tiene con Alemania, porque el país superavitario en Europa, el que pone los billetes cada vez que España está en crisis, se dice que es la Comunidad Económica Europea, que es la Comunidad Europea la que pone, pero dentro de la Comunidad Europea, asimismo, alguien tiene que poner la riqueza, alguien tiene que poner lo que produce para que el otro lo consuma, y ese país siempre ha sido Alemania. Y por eso, por ejemplo, las posiciones de Angela Merkel frente a España y frente a Grecia, que son países en permanente crisis. Esa es la razón por la cual para participar del euro, para entrar en la zona del euro y usar el euro como moneda propia, dentro de las reglas de juego se ponía el control del déficit fiscal. Y es lo que se decía en Alemania respecto de España. Nosotros no podemos permitir seguir emitiendo dinero para que los españoles cubran su déficit, porque nos perjudica a todos, porque perjudica la moneda, porque todos terminamos perdiendo simplemente porque ellos no tienen disciplina fiscal, porque gastan mucho más de lo que tienen. Y eso que gastan se lo están sacando a alguien. Y ese alguien es el resto de Europa. Entonces, si tú entras a investigar la posición de la Comunidad Europea frente a la crisis económica española, también busca crisis económica española, googlealo como tal, vas a encontrar un montón de información. Hoy has visto solamente las cifras. ¿Para qué nos sirven las cifras? Para hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no les mostré Grecia. Tiene el mismo panorama que España. ¿Ya? Grecia tiene el mismo panorama. Acuérdense que Grecia tuvo que ser rescatado. Tuvo un feriado bancario hace no muchos años, ahora unos 4 o 5 años atrás, y tuvo que recibir un paquete multimillonario de Europa para poder salir adelante, y Grecia estuvo a punto de abandonar la Comunidad Europea, porque la Comunidad Europea le exigía a Grecia reducir el gasto público. Que los griegos decían, no, porque es que de eso vivimos, sí, pero ustedes no viven del gobierno griego, ustedes viven de quien financia el gobierno griego, que somos nosotros, cada vez que nos está pidiendo plata. Que de algún lado salen esos recursos, alguien los está pagando, a alguien le estamos quitando la comida de la boca para mandarlo para allá. Estamos. Bueno, chicos, veo que no les ha interesado mucho lo de hoy, así que me voy con tristeza. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias, economista. Chao.